Pues ya es jueves, ya nos estamos acercando al final de esta sexta semana de Pascua, jueves 9 de mayo, y seguimos meditando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta cualquier lugar del mundo donde quieran recibirme, recibir al Señor. Aquí estaremos juntos meditando la palabra de Dios. Y pues bueno, hoy continuamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vemos los primeros 8 versículos del capítulo 18. Recordemos que Pablo lo ayudaron a escapar de Filipos, llegó a Atenas y ahí estuvo predicando y les dijo, cuando lo dejaron ahí, les dijo, díganle a Pablo y a Timoteo y a Silas que se vengan lo más pronto posible. Pero bueno, él estando ahí en Atenas nunca llegaron y pues él se fue a Corinto. Él sí, Pablo sigue con sus viajes, a veces obligado por la persecución, a veces por decisión propia, como en esta ocasión. Parece que él termina su predicación, se convierte en algunas personas ahí en Atenas y se va para Corinto y continúa su predicación. Ahí dice que se encuentra a un matrimonio formado por Aquila y por Priscila, que eran del mismo oficio. Fíjense, aquí es donde yo me enteré, ¿no? A qué se dedicaba Pablo, Saulo, a qué se dedicaba Saulo antes de ser Pablo, y él era fabricante de tiendas de campaña. Porque dice aquí que encontró a estas personas, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos, y su oficio era fabricar tiendas de campaña. Entonces, después de que Pablo llegó, antes de que llegaran Timoteo y Silas, pues él tenía que trabajar, porque también tenía que comer. Él decía, el que no trabaja, que no come, y él pone la muestra. Se pone a trabajar, pero los sábados se iba a la sinagoga a discutir, a hablarles a los judíos de la palabra de Dios y de Jesús resucitado. Cuando llegan Timoteo y Silas, ahí que llegaron de Macedonia y se encuentran con Pablo, entonces Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmaba delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Pues obviamente aquí nuevamente sigue el rechazo de parte de los judíos y Pablo se rasga las vestiduras y les dice que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente y ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Y entonces se retira y dice, entra a la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba a un lado de la sinagoga. Y empieza a predicar ahí. Y dice que el jefe de la sinagoga, llamado Crispo, creyó en el Señor junto con toda su familia. Y al oír hablar a Pablo, muchos de los de Corinto creyeron y recibieron el bautismo. O sea, es hermoso, porque como Pablo siempre pone la muestra, teniendo que trabajar cuando sea necesario o dedicándose de lleno a la predicación, y así sean pocos o sean muchos, él siempre es constante y persistente en la predicación, y que si ustedes no me lo quieren recibir, pues se lo abro a todos los demás, a los que creemos nosotros que no merecen, que son indignos, pero si ustedes no se sienten dignos, entonces yo se los llevo a todos los demás. Y Pablo empieza a predicar también a los paganos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, seguimos ahora versículos del 16 al 20. Recordemos el contexto, está en el mensaje de despedida. Jesús les está anunciando que ya se va a ir y esto ha ocasionado desconcierto a la gente. Y entonces hoy Jesús hace un juego de palabras que los confunde un poquito más. Dice, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Entonces ellos se quedan pensando y dicen, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco tiempo me verán y dentro de poco me volverán a ver. Y dicen, y con eso de me voy al Padre, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso de en un poco? Y no entendían lo que quería decir. Pues sí, porque él les está hablando de su muerte. Dentro de poco tiempo ya no me verán, porque lo van a matar y lo van a sepultar. Y durante 3 días no lo van a ver. Pero por eso dice, dentro de otro poco me volverán a ver, porque se refiere a ese tiempo, a ese lapso en el que Jesús muere, pero dentro de poco resucita y lo vuelven a ver. Después vuelve a irse y ya no lo volverán a ver y lo volverán a ver hasta el final de los tiempos, que eso vamos a estarlo meditando el domingo, si Dios quiere, el día que Jesús asciende al reino de los cielos. Pero Jesús les dice, yo entiendo que están confundidos, porque les he dicho dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Y dice, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. O sea, de la confusión van a pasar a la tristeza y al llanto. Pero les dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría.
A mí me encanta este capítulo 16 de San Juan porque nos da esa esperanza de la alegría aún en medio de la tristeza. Por eso decía, la paz les dejo, mi paz les doy. El Señor no te trae una paz temporal. El Señor no te trae una paz en la que no tengas. Yo les decía el martes que fui a la celebración de la palabra, el martes de la semana pasada, a mis hermanos. Yo les decía, nosotros perdemos la paz con mucha facilidad, porque ponemos la paz en que esté tranquilo, en que no haya problemas, pero tú puedes estar en un entorno en el que parecería que hubiera pura paz. Imagínate sentado bajo la sombra de un árbol, sintiendo la brisa fresca del aire, en un arroyo, viendo los peces pasar, escuchando los pájaros cantar. Tú podrías decir, estoy en el paraíso, pero estás pensando en el problema que tienes con tu hijo. Estás pensando en la enfermedad que tiene tu madre, cómo sufre. Estás pensando en que no tienes trabajo y que ya se te está acabando el dinero y que no vas a tener para pagar la renta. Y entonces, por mucho que ese entorno te lleve a sentir paz, estás en angustia, estás en problemas. Pero cuando ahí uno en eso, empiezas a recordar que Dios no te desampara, empiezas a recordar que la divina providencia te va a sacar adelante como te ha sacado otras veces, y entonces ahí empiezas a sentir esa paz. La paz es la que te da el Señor, no es la paz la que te da el mundo. Por eso dice, ustedes estarán tristes porque me voy, pero su tristeza se transformará en alegría. Sigamos meditándolo, es una lectura continuada y mañana y en estos días les va a decir Jesús cuál es la causa de por qué esa tristeza se transformará en alegría. No te desesperes si estás sufriendo ahorita, no te desesperes si estás pasando situación difícil. El Señor ahí está contigo. Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos y Él cumple sus promesas. Esto pasará, va a pasar tu momento de turbación, tu momento de tristeza, va a pasar. Ten paciencia, ten confianza, sobre todo ten fe en el Señor Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Por lo pronto aquí estoy yo contigo, mi hermano. Si necesitas desahogarte, si necesitas algo, mándame un correo electrónico. Igual ahorita les recuerdo yo ahí cuál es mi correo electrónico. Si no quieres ponerme un comentario directo aquí a la vista, puedes mandarme un correo electrónico. Si tienes alguna necesidad de oración, algo que estés pasando, con toda confianza. Yo todos los días hago oración por ustedes, pero cuando alguien me pide particular por una necesidad, por supuesto que yo oro por ustedes en mis oraciones diarias, en la misa, en la celebración de la palabra y en la hora santa. Siempre tengo presentes sus necesidades. Te mando un fuerte abrazo y recuerda siempre esta oración. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada, que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.